El mercado de fichajes de la temporada siempre tiene a sus ganadores y perdedores. En este video nos enfocamos en los jugadores que llegaron con grandes esperanzas a sus clubes y terminaron siendo enormes decepciones o no rindieron como se esperaba. Varios jugadores que tuvieron rendimientos bajos o nulos no están en la lista, como el caso de Raheem Sterling del Arsenal y Federico Chiesa del Liverpool, esto porque no fueron fichajes caros, o casos de futbolistas muy jóvenes quienes tienen aún chances de crecer en sus equipos. Uno de los clubes que tomó las peores decisiones en este mercado de pases fue la Juventus, tanto al comprar como al vender, algo que veremos en otro video. A la hora de comprar, apostó por jugadores como el brasileño Douglas Luiz, mediocampista del Aston Villa. La intención de la Juve era sumar un volante defensivo que podía aportar en ofensiva, como lo hizo Douglas con los Villains. El precio que debía pagar era alto para traerlo de la Premier League, por lo que desembolsó 51,5 millones de euros. A esto hay que sumar que su salario sería de más de 8 millones de euros anuales, uno de los 10 contratos más caros de toda la Serie A. Su gran problema desde el inicio fueron las lesiones, ya que se perdió en total 20 partidos debido a diferentes molestias musculares a lo largo del año. Por esta razón nunca tuvo continuidad y el poco tiempo que estuvo en cancha, su rendimiento fue muy bajo. Solo jugó 6 partidos de titular de 26 participaciones, sin anotar un solo gol o dar una asistencia, números pésimos para un fichaje estrella. En total estuvo 848 minutos en cancha, menos del 20% de todos los minutos disponibles. El propio Douglas dio a entender que las lesiones se dieron por los trabajos del cuerpo técnico y que no eran normales. Su bajo nivel también tuvo un costo en la vida personal, ya que terminó la relación con su novia Alicia Lehmann, quien también fichó por la Juventus este año, porque ella quería seguir en el club y él no. Ya se habla de la posibilidad que vuelva a la Premier League, con la Juventus buscando recuperar algo de lo que invirtió en su pase. Un club al que le fue bien en la liga local fue el Bayern Múnich, pero uno de sus fichajes no rindió como se esperaba, el portugués João Palhinha. El Bayern trató de ficharlo en 2023 del Fulham pero no pudo hacerlo, por lo que un año después cumplieron este objetivo, pagando 51 millones de euros por un jugador que ya tenía 29 años de edad, pero que podía cumplir un rol como un volante de marca. El problema es que el nuevo técnico Vincent Kompany tenía otras prioridades para el equipo. Eligió a otra pareja de volantes como titulares, Leon Goretzka y Alexander Pavlovic. Por esta razón, Palhinha quedó relegado en el banco. Cuando Pavlovic se lesionó en noviembre, pudo jugar algunos partidos de titular, rindiendo bien, pero luego sufrió un desgarro que lo dejaría fuera por más de 2 meses. Desde entonces nunca más pudo afianzarse, iniciando solo 3 partidos de titular en el 2025, y en 5 partidos ingresó por menos de 10 minutos. El Bayern tuvo una mejor temporada, volviendo a ganar la Bundesliga, por lo que el plantel titular se afianzó a diferencia de la campaña anterior. Palhinha culminó el año jugando 24 partidos, 9 de titular, sin dar goles o dar asistencias, jugando apenas el 20% de los minutos posibles en el año. Tanto su edad, costo y poco lugar en el equipo hacen pensar que fue un gasto innecesario en el mercado de pases. Para muchos, el peor club de la temporada ha sido el Manchester United, y una de las razones fue su pésimo mercado de pases, algo que se repite año tras año. Hay varios jugadores que uno podría elegir, en este caso es Joshua Zirkzee. El atacante neerlandés llegó del Bologna, donde tuvo una buena temporada pero sin ser una superestrella. El United creyó que sí podía fortalecer su ataque, entonces lo compró por 42,5 millones de euros. En su primer partido ante el Fulham ingresó de suplente y marcó el tanto de la victoria, en lo que fue un comienzo con mucha esperanza. Este sería su único gol en todo el 2024. El problema de Zirkzee es que no es un delantero goleador. Su juego se basa más en pelear pelotas en el ataque y acompañar las jugadas más que definirlas. Esto hizo que dispute muchos partidos, tanto con Erik ten Hag como con Rubén Amorim, pero no pudo hacer más de lo que se esperaba de él, marcar goles. En un partido ante el Newcastle, fue cambiado a los 30 minutos de partido, reflejando la clase de temporada que tuvo. Solo anotó 3 goles en la Premier League en 32 partidos jugados, mientras que convirtió 7 en todas las competencias. A diferencia de los anteriores, estuvo más tiempo en cancha, 2.266 minutos, pero con pocos resultados. El hecho de que ya tiene 24 años y el pésimo rendimiento del United hace que pocos tengan esperanzas en él. El club incluso está buscando venderlo a equipos interesados, entre ellos el Inter de Milán. Un club que está en la lista de peores fichajes cada año es el Chelsea, que desde la llegada de Todd Bailey ha gastado cientos de millones en jugadores que nunca han rendido. En este mercado de pases vuelve a aparecer, primero con un mediocampista inglés, Kiernan Dewsbury Hall. El volante fue un pedido expreso del técnico Enzo Maresca, quien ya lo había dirigido cuando estuvo en el Leicester City. Era un fichaje extraño,
ya que tenía 25 años de edad y el club ya había invertido cientos de millones en mediocampistas como Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Romeo Lavia y varios otros. A esto se sumaba que venía de jugar con el Leicester en la segunda división inglesa. Pero a pesar de todo esto, el club pagó 35,4 millones de euros por su pase. Como era de esperarse, nunca demostró estar a un alto nivel en el equipo, disputando apenas 2 partidos de titular y 259 minutos en total en la Premier League. Lo único que salvó su temporada fue el que el club participó en la Conference League, torneo donde jugaron siempre los suplentes. Aquí disputó 12 partidos, marcando 4 goles. En total jugó 1.473 minutos en 27 partidos, pero más de 2/3 de ellos fueron en la Conference. Los hinchas consideran que es un fichaje que nunca rendirá al nivel que requiere el Chelsea y se espere que deje la institución pronto. Otro delantero que no rindió como se esperaba fue Eddie Nketiah. Eterno suplente en el Arsenal, mostraba suficiente talento para que otros equipos ingleses estén interesados en él. Esto llevó a que el Crystal Palace comprara su pase por 29,7 millones de euros, un monto alto para un jugador que había marcado solo 40 goles con 25 años de edad y nunca disputó al menos la mitad de los minutos en una temporada. Fue por mucho la compra más importante del club en el mercado de pases, por lo que esperaban que tenga un gran rendimiento con la posibilidad de ser titular en todos los partidos. Tuvo el problema que cerró su transferencia casi en el último día, por lo que no trabajó con sus compañeros. Esta falta de adaptación se notó en los primeros partidos, ya que solo anotó un gol en la Copa de la Liga. Comenzó jugando como titular, pero perdió el puesto para noviembre debido a su bajo rendimiento. Recién marcó su primer gol en la Premier a finales de febrero en la fecha 27, y su peor partido se dio ante el Brighton, donde ingresó 10 minutos y fue expulsado por doble amarilla. El equipo consiguió un resultado histórico, ganando la Copa FA por primera vez sin su participación, ya que apenas jugó 13 minutos como suplente en la final. Disputó en total 36 partidos, pero solo 12 de titular, marcando 7 goles, un número muy bajo para todo lo que el club apostó por él. Un jugador fracasó en 2 equipos tras grandes transferencias, algo pocas veces visto. Su nombre, El Yewai, jugador francés de 22 años. Wai era uno de los futbolistas con mayor proyección en toda Francia, completando una transferencia en Lens en 2023, pero no rindió como se esperaba. Más allá de todo esto, el Marsella apostó por él y pagó 27 millones de euros, siendo su transferencia más alta de la temporada. Wai marcó en su primer partido ante el Brest, pero luego nunca se adaptó al sistema de Roberto De Zerbi. Para la fecha 10 de la Liga Francesa ya perdió la titularidad y el club buscó venderlo con apenas 6 meses en el club. Aquí apareció el Eintracht Frankfurt, con mucho dinero tras la venta de Omar Marmoush al Manchester City. Por esta razón pagaron 26 millones de euros por su pase, siendo la compra más cara de la historia del club. Jugó 14 partidos en el Marsella, 7 de titular, anotando 3 goles. Su situación terminó siendo incluso peor en el club germano. No tenía lugar en el equipo titular debido a la excelente temporada de Hugo Ekitike, a lo que se sumó que sufrió lesiones que interrumpieron su adaptación en las semanas siguientes. En muchos partidos ni siquiera entró al campo de juego, algo impensado para un fichaje tan caro. Apenas jugó un partido de titular, sumando 222 minutos en cancha, apenas el 5% de los minutos posibles. No anotó goles ni dio asistencias, siendo un fracaso absoluto en sus primeros 6 meses. Ya se menciona que podría ser transferido de vuelta al Lens, pero es posible que tenga más chances en la próxima temporada con la salida de Ekitike. Siguiendo con la lista aparece otra transferencia del Chelsea, la de Joao Félix. El portugués ha sido símbolo de bajo rendimiento en casi todos los clubes. Ya estuvo 6 meses a préstamo con los Blues en 2023, mostrando algunos destellos de su talento. Esto lo mantuvo en el radar del club y decidieron comprarlo en este mercado de pases, pagando 52 millones de euros por él, un monto alto para alguien que llevaba 3 temporadas sin jugar al menos la mitad de los minutos posibles en sus clubes. Félix tenía la difícil labor de competir en su puesto con Cole Palmer, la gran figura del equipo. Entró a la rotación de Enzo Maresca, pero al igual que Kiernan Dewsbury-Hall, era más un jugador para la Conference League, donde marcó 4 goles ante rivales como el Noah de Armenia. La falta de minutos en torneos como la Premier, donde solo jugó 3 partidos de titular, marcando un gol, y la competencia en su puesto, hizo que el club decida mandarlo a préstamo al Milan en enero, algo poco común para un fichaje tan reciente. Maresca destacó que Félix siempre fue profesional, pero esto no fue suficiente para mantener un lugar. En Italia su rendimiento fue peor, nuevamente siendo más suplente que titular. Jugó 20 partidos en el Chelsea, 9 de titular, marcando 7 goles, disputando 941 minutos, el 20% de los minutos disponibles. Tuvo los mismos números de juego con el Milan, pero solo anotó 2 goles.
La pregunta es si la próxima temporada tendrá un espacio en el equipo o continuará su carrera como un jugador que nunca llega a su potencial. Otro fichaje donde la edad fue un dato clave fue en el caso de Niklas Füllkrug. El delantero alemán llegó a la final de la Champions con el Dortmund, algo que lo puso en el radar del West Ham, quien decidió ficharlo. El precio, 27 millones de euros, un número bastante alto considerando que Füllkrug tenía 31 años y había sido comprado por el Dortmund por 17 millones solo un año antes. Para el equipo valía la pena el riesgo por sus características. El problema con fichar a jugadores veteranos es que una temporada mala desperdicia gran parte de su valor. Es lo que pasó con el alemán, quien sufrió varias lesiones, quedando fuera por varios meses en 2 ocasiones. Esto hizo que solo pueda jugar 7 partidos de titular, disputando apenas el 22% de los minutos posibles. En este tiempo anotó 3 goles, algo que lo frustró al punto que se quejó que sus propios compañeros no escuchaban al técnico Graham Potter tras una derrota. Ya hay rumores que el West Ham está buscando a Valentín Castellanos como reemplazante y que si Füllkrug sigue en el club ya no será como titular indiscutido. Con 32 años de edad y su historial reciente de lesiones, será muy difícil encontrar a un club que se arriesgue a pagar un monto importante por su pase. La transferencia que pasó bajo el radar en este mercado de pases debido a dónde se dio es la de Motep Al-Harbi, lateral izquierdo saudí de 26 años. Debido a que la liga local exige 8 cupos para jugadores locales, los buenos futbolistas saudíes son más valiosos. Por esta razón, Al-Harbi se convirtió en el jugador más buscado por los poderosos. Inicialmente su club, el Al-Shabaab, tenía cerrado un acuerdo con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, pero apareció el Al-Hilal para ofrecer más dinero y asegurar así al jugador de la selección saudí. ¿Cuál fue el monto total? 29 millones de euros, el más alto de la historia entre 2 clubes no europeos. Lo sorprendente es que Al-Harbi estaba solo valuado en 500.000 euros, algo impensado en cualquier otra liga del mundo. En la temporada solo jugó 14 partidos de titular, ingresando de suplente en 18 ocasiones, y completó 90 minutos en solo 9 partidos. En los 32 encuentros, solo dio 3 asistencias, un aporte bajo para un jugador que costó tan caro. Es casi imposible que sea vendido a un club fuera de la liga saudí, y si lo compran, sería por al menos 5 veces menos de lo que pagó el Al-Hilal. El fichaje más extraño de todo el mercado de pases fue el de un arquero, el griego Odiseas Vlachodimos. El portero de 30 años se había destacado en el Benfica, siendo luego comprado por el Nottingham Forest por 5 millones de euros, donde estuvo casi todo el año de suplente. En junio fue comprado por el Newcastle. El monto, 23,6 millones de euros. Para muchos era inentendible que lo hayan vendido, menos aún por tanto. El fichaje era menos entendible cuando el equipo tenía a un arquero titular de nivel selección como Nick Pope y a un suplente como Martin Dubravka. La justificación en realidad fue de balances. El club tenía que vender jugadores para no violar las reglas del fair play financiero. Una de las ventas sería la de Elliot Anderson al Forest. Aquí el equipo dijo que solo comprarían a Anderson si Newcastle compraba a Vlachodimos por un precio elevado. Por cuestiones contables, era algo que tenía que hacer el Newcastle, por lo que completaron el fichaje. A diferencia de sus otras compras, el club ni siquiera hizo un video de bienvenida para el portero. Así el arquero griego llegó a un club que no lo quería tener en el plantel. Esto se vio en que ni siquiera estuvo en el banco durante la gran mayoría de los partidos. Solo jugó un encuentro, en tercera ronda de la Copa de la Liga ante el Wimbledon, donde ingresó 45 minutos por una lesión de Dubravka. Con un contrato de 3 millones de euros anuales, su presencia costó 66.000 euros por minuto. Para ustedes, ¿cuáles fueron las peores transferencias de la temporada? Para comparar con otros jugadores, hagan clic en el video de las peores compras de la campaña pasada.